Siento agudamente todas las flemas sensaciones de un marido y un padre, mi corazón está lleno de todos los sentimientos humanos, sufriría cualesquiera tormentos para rescatarlos del peligro, moriría para preservarlos. Pero habiendo dicho todo esto, mi señor, os aseguro que la compra de sus vidas no puede ser al precio de mi salvación. Cierto es que los tenéis en vuestro poder, pero mi consuelo es que vuestro poder es solo una autoridad temporal sobre sus cuerpos, podéis destruir la parte mortal, pero sus almas inmortales están más allá de vuestro alcance, y vivirán en el más allá para dar testimonio contra vos por vuestras crueldades. Por esto, los encomiendo a ellos, así como a mí mismo, a Dios, y oro porque vuestro corazón sea transformado. Josué Giabanel. Tras escribir esta carta, este valiente oficial protestante se retiró a los Alpes con sus seguidores, y después de unírsele un gran número de otros protestantes fugitivos, hostigó al enemigo con continuas escaramuzas. Encontrándose un día con un cuerpo de tropas papistas cerca de Viviana, él, aunque inferior en número de soldados, los atacó con gran ímpetu, y los puso en fuga sin perder un solo hombre, aunque él mismo fue alcanzado en una pierna en el choque, por un soldado que se había escondido tras un árbol. Gianabel, sin embargo, dándose cuenta del lugar del que había partido él disparo, apuntó allá y dio muerte al que le había herido. Oyendo el capitán Gianabel que un tal capitán Jayer había recogido a un considerable número de protestantes, le escribió, proponiéndole unir sus fuerzas. El capitán Jayer accedió de inmediato a la propuesta, y se dirigió directamente al encuentro de Gianabel. Hecha la unión, propusieron atacar una ciudad, ocupada por católicos romanos, al llamada Garcigliana. El asalto fue emprendido con gran afán, pero al haber llegado recientemente a la ciudad unos refuerzos de caballería e infantería, del que los protestantes no sabían nada, fueron rechazados, sin embargo, hicieron una retirada maestra, perdiendo solo a un hombre en la acción. El siguiente intento de las fuerzas protestantes fue contra St. Sicoundou, que atacaron con gran vigor, pero encontrando una fuerte resistencia de las tropas católico-romanas que habían fortificado las calles y que se habían hecho fuertes en las casas, desde las que hacían un nutrido fuego de mosquetes. Sin embargo, los protestantes avanzaron, bajo la cubierta de un gran número de planchas de madera que unos sostenían sobre sus cabezas para protegerlos del fuego enemigo precedente de las casas, mientras otros mantenían un fuego bien dirigido, de manera que las casas y los puntos fuertes fueron pronto batidos, y la ciudad tomada. En la ciudad encontraron una cantidad enorme de botín arrebatado a los protestantes en diferentes ocasiones y lugares, y que estaba guardado en almacenes, iglesias, casas, etc. Todo esto lo llevaron al lugar seguro, para distribuirlo, con la mayor equidad, entre los sufrientes. Este ataque, con tanto éxito, fue llevado a cabo con tanta destreza y ánimo, que costó muy pocas pérdidas a la tropa atacante. Los protestantes solo perdieron 17 hombres, y 26 heridos, mientras que los papistas sufrieron una pérdida de no menos que 450 muertos y 511 heridos. 5 oficiales protestantes, Gianabel, Jayer, Laurentio, Genolet y Benet, hicieron un plan para sorprender Viqueras. Para este fin marcharon en 5 grupos, y con el acuerdo de atacar simultáneamente. Los capitanes Jayer y Laurentio pasaron a través de 2 desfiles en los bosques, y llegaron al lugar, sanos y salvos, bajo cubierta, pero los otros 3 cuerpos hicieron su entrada por campo abierto, y por ello más vulnerables a un ataque. Dada la alarma en el campo católico romano, se enviaron muchas tropas desde Cabes, Viviana, Filain, Campiglione y otros lugares vecinos para reforzar Viqueras. Cuando estas tropas se unieron, decidieron atacar a las 3 partidas protestantes, que estaban marchando por terreno abierto. Los oficiales protestantes, dándose cuenta de las intenciones del enemigo, y no encontrándose a gran distancia entre sí, unieron sus fuerzas a toda prisa, y se formaron en orden de batalla. Mientras tanto, los capitanes Jayer y Laurentio habían asaltado la ciudad de Viqueras, y quemado todas las casas de fuera, para hacer su aproximación con mayor facilidad. Pero al no verse apoyados como esperaban por los otros 3 capitanes protestantes, enviaron un mensajero en un veloz caballo, hacia el terreno abierto, para saber la razón. El mensajero volvió pronto, y les dijo que los otros 3 capitanes protestantes no podían apoyarlos en su misión, por cuanto estaban siendo atacados por una fuerza muy superior en la llanura, y apenas si podían mantenerse en aquel desigual combate. Al saber esto los capitanes Jayer y Laurentio, decidieron dejar el asalto de Viqueras a toda prisa, para dar ayuda a sus amigos en la llanura. Esta decisión resultó ser de lo más oportuna, porque justo al llegar al lugar donde los 2 ejércitos estaban librando batalla, las tropas papistas estaban comenzando a prevalecer, y estaban a punto de rebasar el flanco del ala izquierda, mandada por el capitán Giabanel. La llegada de estas tropas volvió el fiel de la balanza del favor de los protestantes, y las fuerzas papistas, aunque luchando con la más firme intrepidez, fueron totalmente derrotadas. Un gran número fueron muertos y heridos por ambos bandos, y la impedimenta y pertrechos militares que los protestantes tomaron fue enorme. Al enterarse el capitán Giabanel de que 300 del enemigo iban a transportar una gran cantidad de víveres, provisiones, etc. Desde la torre al castillo de Mirabac, decidieron atacarlos por el camino. Lanzó el ataque, así, desde Malbee, aunque con una fuerza muy pequeña. La lucha fue larga y sangrienta, pero los protestantes se vieron al final obligados a desistir, ante la superioridad numérica del adversario, y a retirarse, lo que hicieron con sumo orden y con pocas pérdidas. El capitán Gianabel, entonces, se dirigió a un puesto avanzado, situado cerca de la ciudad de Vilario, y envió la siguiente información y órdenes a sus habitantes. 1. Que atacaría la ciudad en el plazo de 24 horas.
2. Que por lo que tocaba a los católicos romanos que hubieran portado armas, tanto si pertenecían al ejército como si no, actuaría por la ley del talión, dándoles muerte, por las numerosas depredaciones y muchos crueles asesinatos que habían cometido. 3. Que serían respetados todas las mujeres y niños, de la religión que fueran. 4. Que mandaba a todos los protestantes varones que salieran de la ciudad y se unieran a sus fuerzas. 5. Que todos los apostatas que, por temor, hubieran abjurado de su religión, serían considerados enemigos, a no ser que renunciaran a su abjuración. 6. Que todos los que volvieran a su deber para con Dios y para sí mismos serían recibidos como amigos. Los protestantes, de manera generalizada, salieron de la ciudad de inmediato, y se unieron de muy buena gana al capitán Gianabel, y los pocos que por debilidad o temor habían abjurado de su fe fueron recibidos en el seno de la iglesia. Debido a que el marqués de Pianesa había retirado el ejército y acampado en una parte alejada de la región, los católicos romanos de Vilario pensaron que sería una insensatez tratar de defender el lugar con la pequeña fuerza que tenían. Por ello, salieron con la mayor precipitación, dejando la ciudad y la mayor parte de sus posesiones en manos de los protestantes. Los comandantes protestantes, habiendo convocado un consejo de guerra, resolvieron lanzar un ataque contra la ciudad de la Torre. Los papistas, conocedores de estas intenciones, mandaron algunas tropas para defender el desfiladero por el que los protestantes tenían que pasar, pero fueron derrotados, obligados a abandonar el paso, y forzados a retirarse a la torre. Los protestantes prosiguieron con su marcha, y las tropas de la torre, al verlas llegar, hicieron una enérgica salida, pero fueron rechazados con grandes pérdidas, viéndose obligados a refugiarse en la ciudad. Los gobernadores pensaron ahora solo en defender la plaza, que los protestantes comenzaron a atacar formalmente, pero después de muchos valientes intentos y furiosos ataques, los comandantes decidieron abandonar la empresa por varias razones, entre ellas, que la ciudad misma estaba muy fortificada, que sus propios números eran insuficientes, y que su cañón no era adecuado para la tarea de abrir brecha en las murallas. Habiendo tomado esta decisión, los comandantes protestantes comenzaron una retirada maestra, llevándola a cabo con tal orden que el enemigo no se atrevió a perseguirlos ni a hostigar su retaguardia al pasar los desfiladeros, cosa que hubieran podido emprender. Al siguiente día convocaron el ejército, pasaron revista y vieron que el total de sus hombres ascendía a 490. Entonces celebraron un consejo de guerra y decidieron una empresa más fácil, atacar la comunidad de Crusol, un sitio habitado por varios de los más fanáticos católicos romanos, y que durante las persecuciones habían cometido las crueldades más inauditas contra los protestantes. La gente de Crusol, al conocer las intenciones en contra de ellos, huyeron a una fortaleza cercana, emplazada en una peña, donde los protestantes no podían atacarlos, porque con muy pocos hombres podía cerrarse el paso a un ejército numeroso. Así, salvaron sus vidas, pero se tomaron demasiada prisa para salvar sus bienes, cuya parte principal, por otra parte, era botín, tomado a los protestantes, y que ahora, afortunadamente, volvió a la posesión de sus legítimos dueños. Consistía en muchos y valiosos artículos, y lo que era mucho más importante en aquellos momentos, de una gran cantidad de pertrechos militares. El día después que los protestantes se fueran con su botín, llegó una tropa de 800 soldados para ayudar al pueblo de Crusol, que habían sido mandados desde Lucerna, Viqueras, Cabes, etc. Pero al ver que habían llegado demasiado tarde, y que la persecución sería inútil, a fin de no volverse con las manos vacías comenzaron a saquear los pueblos vecinos, aunque lo arrebatasen a sus amigos. Después de haber recogido un considerable botín, comenzaron a repartírselo, pero, no estando de acuerdo con las partes que se habían distribuido, pasaron de las palabras a los golpes, cometieron muchas tropelías unos contra otros, y se saquearon mutuamente. El mismo día en que los protestantes conseguían su éxito en Cruce, algunos papistas se pusieron en marcha con el designio de saquear y quemar el pequeño pueblo protestante de Rocappiata, pero por el camino se encontraron con las fuerzas protestantes de los capitanes Jayer y Laurentio, que estaban apostadas sobre el monte de Angrogne. Comenzó una pequeña escaramuza, porque los católicos romanos, al primer ataque, fueron presas de la mayor contusión, y fueron perseguidos con gran degollina. Después de acabar la persecución, algunas tropas papistas rezagadas se encantaron con un pobre campesino protestante, y lo tomaron, le ataron una cuerda alrededor de la cabeza, y la tensaron hasta aplastársela. El capitán Gianabel y el capitán Jayer concertaron juntos un plan para atacar Lucerna. Pero al no llegar el capitán Jayer con sus fuerzas en el momento señalado, el capitán Gianabel decidió acometer la empresa por sí solo. Por ello, se dirigió a marchas forzadas hacia aquel lugar durante toda la noche, y se apostó cerca de ella al romper el alba. Su primera acción fue cortar las tuberías que llevaban el agua a la ciudad, y luego demoler el puente, siendo que solo por él podían introducirse provisiones desde el campo. Luego asaltó el lugar, y se apoderó rápidamente de dos posiciones avanzadas, pero al ver que no podía hacerse dueño de la ciudad, se retiró prudentemente sufriendo muy pocas pérdidas, pero echándole la culpa al capitán Jayer por el fracaso de esta empresa. Siendo informados los papistas de que el capitán Gianabel estaba en Agrogne con solo su propia compañía, decidió sorprenderle si era posible. Con vistas a esto, reunió un gran número de tropas procedentes de la torre y de otros lugares. Una parte de esta tomó la cumbre de una montaña, bajo la cual estaba el acuartelado, y la otra parte trató de tomar la puerta de San Bartolomé. Los papistas creían que iban de cierto a apoderarse del capitán Gianabel y de todos sus hombres, por cuanto solo eran 300, y su fuerza ascendía a 2500. Pero su
Designio fue providencialmente frustrado, porque uno de los soldados papistas fue tan imprudente como para dar un toque de corneta antes de que fuera dada la señal para el ataque. El capitán Giabanel dio entonces la alarma, y dispuso su pequeño grupo en una posición tan ventajosa junto a la puerta de San Bartolomé y del desfile por el que el enemigo había de descender de las montañas, que las tropas católico-romanas fracasó en ambos ataques, y fueron rebasadas con grandes pérdidas. Poco después, el capitán Jayer acudió a Angrogne y unió sus fuerzas a las del capitán Giabanel, dando razones suficientes para excusar su ya mencionada falta de asistencia. El capitán Jayer emprendió ahora algunas salidas secretas con gran éxito, seleccionando siempre a las tropas más activas, tanto de Giabanel como de las suyas propias. Un día se puso a la cabeza de 44 hombres, para emprender una expedición, cuando, al entrar en una llanura cerca de Osae, se vio de repente rodeado por un gran escuadrón de caballería. El capitán Jayer y sus hombres lucharon desesperadamente, aunque abrumados por los números, y dieron muerte al comandante en jefe, a 3 capitanes y a 57 soldados del enemigo. Pero muerto el mismo capitán Jayer, con 35 de sus hombres, el resto se rindió. Uno de los soldados le cortó la cabeza al capitán Jayer, y llevándola a Turín la presentó al duque de Saboya, que le recompensó con 600 ducados. La muerte de este caballero fue una pérdida señalada para los protestantes, porque era un verdadero amigo y compañero de la Iglesia reformada. Poseía un espíritu de lo más valeroso, de manera que ningunas dificultades podían arredrarle de llevar a cabo una empresa, ni ningunos peligros atemorizarlo en su ejecución. Era piadoso sin afectación, y humano sin debilidad, valiente en el campo de batalla, manso en la vida doméstica, de un genio penetrante, activo de espíritu, y resuelto en todo lo que emprendía. Para añadir a las aflicciones de los protestantes, el capitán Gianabel fue herido poco después de manera tan grave que se vio obligado a guardar cama. Pero ellos sacaron fuerza de flaquezas, y decidiendo no permitir que sus espíritus quedaran abatidos, atacaron un cuerpo de tropas papistas con gran intrepidez. Los protestantes eran muy inferiores en números, pero lucharon con más resolución que los papistas, y al final los pusieron en fuga con una considerable degollina. Durante esta acción, un sargento llamado Miguel Bertino fue muerto. Entonces su hijo, que estaba cerca detrás de él, saltó en su lugar y dijo: «Yo he perdido a mi padre, pero tened valor, compañeros de milicia, Dios es padre de todos nosotros». También tuvieron lugar varias escaramuzas entre las tropas de la Torre y Tagliareto por una parte, y las protestantes por la otra, que en general vieron la victoria de las armas protestantes. Un caballero protestante llamado Andrien levantó un regimiento de caballería, y se puso él al mando del mismo. El señor Juan Leger persuadió a un gran número de protestantes para que se constituyeran en compañías voluntarias, y un excelente oficial formó a varios grupos de tropas ligeras. Estos, uniéndose a los restos de las tropas protestantes veteranas, porque muchos habían muerto en las varias batallas, escaramuzas, sitios, etc., se convirtieron en un ejército de consideración, que los oficiales consideraron oportuno acampar cerca de St. Giovanni. Los comandantes católicos romanos, alarmados ante la formidable presencia y creciente aumento de las fuerzas protestantes, decidieron desalojarlos, si era posible, de su campamento. Con este propósito, movilizaron una gran fuerza, consistente en la parte principal de las guarniciones de las ciudades católico-romanas, de las brigadas irlandesas, una gran cantidad de regulares enviados por el marqués de Pianesa, las tropas auxiliares, y compañías independientes. Estas tropas, ya combinadas, acamparon cerca de los protestantes, y pasaron varios días celebrando consejos de guerra, y discutiendo acerca de la mejor manera de proceder. Algunos estaban a favor de devastar la región, para sacar a los protestantes de su campamento. Otros, por esperar pacientemente a ser atacados. Unos terceros, por asaltar el campamento protestante, y tratar de adueñarse de todo lo que hubiera en él. La opinión de estos últimos prevaleció, y a la mañana después de haber sido tomada la resolución, fue puesta en ejecución. Las tropas católico-romanas fueron por tanto separadas en 4 divisiones, 3 de las cuales debían lanzar un ataque en diferentes lugares, y la cuarta quedar como cuerpo de reserva para actuar según lo dictaran las necesidades. Uno de los oficiales católico-romanos hizo esta arenga a sus hombres antes de lanzar su ataque: «Soldados y compañeros, vais ahora a entrar en una gran acción que os dará fama y riquezas. Los motivos para que actuéis con ánimo son también de enorme importancia. Por una parte, el honor de mostrar vuestra lealtad a vuestro soberano; por otra, el placer de derramar sangre hereje, y finalmente la perspectiva de saquear el campamento protestante. Así que, mis valientes soldados, lanzaos sin cuartel, matad a todos los que encontréis, y tomad todo aquello que halléis». Después de este inhumano discurso comenzó la batalla, y el campamento protestante fue atacado desde 3 lados con una furia inconcebible. La lucha se mantuvo con gran obstinación y perseverancia por ambos lados, continuando sin interrupciones por espacio de 4 horas, porque las varias compañías de ambos lados se relevaban de manera alternada, y por este medio mantuvieron la lucha sin cesar durante toda la batalla. Durante el enfrentamiento de los ejércitos principales, se envió un destacamento del cuerpo de reserva para atacar el puesto de Castelas, que, si los papistas hubieran triunfado, les habría dado el control de los valles de Perosa, St. Martino y Lucerna, pero fueron rechazados con graves pérdidas y obligados a volver al cuerpo de reserva, desde el que habían sido enviados. Poco después del regreso de este destacamento, las tropas católico-romanas, viéndose abrumadas en la batalla principal, enviaron a pedir que el cuerpo de reserva viniera en su auxilio. Estos marcharon de inmediato en su ayuda, y por algún tiempo después la situación estuvo dudosa.
Pero al fin prevaleció el valor de los protestantes, y los papistas fueron totalmente rechazados, con la pérdida de más de 300 hombres muertos, y muchos más heridos. Cuando el síndico de Lucerna, que era desde luego un papista, pero no un fanático, vio el gran número de heridos traídos a la ciudad, exclamó: Creía yo que los lobos solían comerse a los herejes, pero ahora veo que los herejes se comen a los lobos. Al enterarse el comandante en jefe católico, M. Marolles, de estas palabras, le envió una carta muy dura y amenazadora al síndico, que se sintió tan aterrado que de temor cayó en unas fiebres, y murió al cabo de pocos días. Esta gran batalla fue librada justo antes de recoger la cosecha, y entonces los papistas, exasperados por su derrota, decidieron, a modo de venganza, esparcirse de noche en bandas separadas por los mejores campos de trigo de los protestantes, y prenderles fuego desde múltiples puntos. Pero algunos de estos grupos merodeadores sufrieron por su conducta. Los protestantes, avisados durante la noche por el resplandor del fuego entre el trigo, persiguieron a los fugitivos al romper el alba, alcanzando a muchos y dándoles muerte. Como represalia, el capitán protestante Belin fue con un cuerpo de tropas ligeras, y quemó los suburbios de la torre, retirándose después con muy pocas pérdidas. Pocos días después, el capitán Belin, con un grupo mucho mayor de tropas, atacó la misma ciudad de la torre, y haciendo una brecha en la pared del convento, introdujo a sus hombres, conduciéndolos a la ciudadela y quemando tanto la ciudad como el convento. Después de haber hecho esto, efectuaron una retirada ordenada, porque no pudieron reducir la ciudadela por falta de un cañón. Una relación de las persecuciones contra el español Miguel de Molinos. Miguel de Molinos, español perteneciente a una rica y honorable familia, entró, de joven, en el orden sacerdotal, pero no quiso aceptar ninguna renta de la iglesia. Poseía grandes capacidades naturales, que dedicó al servicio de sus semejantes, sin esperar ningún emolumento para sí mismo. Su manera de vivir era piadosa y uniforme, y desde luego no practicaba aquellas austeridades que eran comunes entre los órdenes religiosos de la Iglesia de Roma. Siendo de talante contemplativo, siguió la huella de los teólogos místicos, y habiendo adquirido gran reputación en España, y deseoso de propagar su sublime forma de devoción, dejó su país y se instaló en Roma. Aquí pronto conectó con algunos de los más distinguidos entre los literatos, que tanto encomiaron sus máximas religiosas, que se unieron a él para propagarlas. En poco tiempo obtuvo un gran número de seguidores, que, por la forma sublime de su religión, fueron distinguidos con el nombre de quietistas. En 1675, Molinos publicó un libro titulado Dos Guida Spirituale, en el que aparecían unas cartas de recomendación de varias personalidades. Una de ellas era el arzobispo de Reggio, otra, del general de los franciscanos, y una tercera, del padre Martín de Esparza, un jesuita que había sido profesor de teología en Salamanca y en Roma. Tan pronto como el libro fue publicado, fue ampliamente leído y encomiado, tanto en Italia como en España, que esto hizo crecer tanto la reputación del autor que su amistad era codiciada por las más respetables personalidades. Mucha gente le escribía cartas, por lo que estableció una correspondencia con los que aceptaban su método en diversas partes de Europa. A algunos sacerdotes seculares, tanto en Roma como en Nápoles, se declararon abiertamente en su favor, y le consultaban en numerosas ocasiones, como a un oráculo. Pero los que se adhirieron a él con la mayor sinceridad eran varios de los padres del oratorio, de manera particular tres de los más eminentes, Caloredi, Ciceri y Petrucci. Muchos de los cardenales cortejaban también su compañía, y se consideraban felices por contarse entre sus amigos. Los más distinguidos entre ellos era el cardenal de Estrex, hombre de gran erudición, que aprobaba tanto las máximas de Molinos que estableció una estrecha relación con él. Conversaban a diario, y a pesar de la desconfianza que los españoles sienten naturalmente hacia los franceses, Molinos, que era sincero en sus principios, abrió su mente sin reservas al cardenal. Por este medio, Molinos estableció una correspondencia con algunos distinguidos personajes en Francia. Mientras Molinos estaba trabajando así para propagar su manera religiosa, el padre Petrucci escribió varios tratados acerca de la vida contemplativa, pero mezcló en ellos tantas reglas para las devociones de la Iglesia de Roma que mitigaron la censura en que hubiera incurrido en otro caso. Fueron escritas principalmente para uso de las monjas, y por ello el sentido se expresaba en un estilo de lo más fácil y familiar. Molinos alcanzó finalmente tal reputación que los jesuitas y dominicos comenzaron a alarmarse mucho, y decidieron parar el progreso de este método. Para ello, era necesario denunciar a su autor, y como la herejía es lo que causa la más fuerte impresión en Roma, Molinos y sus seguidores fueron tildados de herejes. También algunos de los jesuitas escribieron libros contra Molinos y su método, pero todos ellos fueron contestados con vehemencia por Molinos. Estas disputas causaron tal perturbación en Roma que todo el asunto cayó bajo la atención de la Inquisición. Molinos y su libro, y el padre Petrucci con sus tratados y cartas, fueron puestos bajo un severo examen, y los jesuitas fueron considerados como los acusadores. Uno de los miembros de la sociedad, desde luego, había aprobado el libro de Molinos, pero el resto se cuidaron de que no se le volviera a ver por Roma. En el curso del examen tanto Molinos como Petrucci se defendieron tan bien que sus libros fueron de nuevo aprobados, y las respuestas que los jesuitas habían escrito fueron censuradas como escandalosas. La conducta de Petrucci en esta ocasión fue tan aprobada que no solo hizo crecer el crédito de su causa, sino sus propios emolumentos, porque poco después fue hecho obispo de Gesis, lo que fue una declaración hecha por el Papa en su favor. Sus libros fueron ahora más
Estimados que nunca, su método fue tanto más seguido, y la novedad del mismo, con la nueva aprobación dada tras una acusación tan vigorosa por parte de los jesuitas, contribuyó tanto más a aumentar su crédito y a aumentar el número de sus partidarios. La conducta del padre Petrucci en su nueva dignidad contribuyó en gran manera a aumentar su reputación, de modo que sus enemigos no estaban dispuestos a seguirle molestando. Además, había menos razones de censura en sus libros que en los de Molinos. Algunos pasajes en los de este último no estaban expresados con tanta precaución, sino que daba lugar a que se pudieran expresar objeciones, mientras que por otra parte Petrucci se expresaba de manera tan plena que eliminaba fácilmente las objeciones hechas a algunas partes de su obra. La gran reputación adquirida por Molinos y Petrucci fue la causa del aumento diario de los quietistas. Todos los que eran considerados como sinceramente devotos, o al menos afectaban serlo, eran contados entre ellos. Si se observaba que estas personas se volvían más estrictas en cuanto a su vida y a sus devociones mentales, parecían sin embargo tener menos celo en toda su conducta en las cuestiones de las ceremonias litúrgicas. No eran tan asiduos a la misa, ni tan prontos a hacer decir misas por sus amigos, tampoco frecuentaban tanto la confesión ni las procesiones. Aunque la nueva aprobación dada al libro de Molinos por la Inquisición había detenido las acciones de sus enemigos, seguían ellos sin embargo manteniendo un mortal odio contra él en sus corazones, y estaban decididos a destruirle si era posible. Insinuaron que tenía malas intenciones, y que era de corazón un enemigo de la religión cristiana, que bajo la pretensión de llevar a los hombres a sublimes alturas de devoción, quería quitar de sus mentes ese sentido de los misterios del cristianismo, y por cuanto era español, sugirieron que descendía de una raza judía o maometana, y que podía llevar en su sangre, o en su primera educación, algunas semillas de aquellas religiones que había desde entonces cultivado con no menos arte que celo. Esta última calumnia caló poco en Roma, aunque se dice que se envió una orden para examinar los registros del lugar donde Molinos había sido bautizado. Molinos, viéndose atacado tan vigorosamente, y con la más implacable malicia, adoptó todas las precauciones necesarias para impedir que se diera crédito a estas imputaciones. Escribió un tratado titulado Comunión Frecuente y Diaria, que recibió asimismo la aprobación de los clérigos romanistas más distinguidos. Esto fue imprimido con su guía espiritual, en el año 1675. Y en el prefacio al mismo declaraba que no lo había escrito con designio alguno de entablar controversia, sino que lo había hecho por las intensas demandas de muchas personas piadosas. Los jesuitas, fracasados en sus intentos de aplastar el poder de Molinos en Roma, apelaron a la corte de Francia, donde, en poco tiempo, lograron tal éxito que el cardenal de Estrées recibió la orden que le mandaba que persiguiera a Molinos con todo el rigor posible. El cardenal, aunque estrechamente ligado a Molinos, decidió sacrificar todo lo sagrado de la amistad ante la voluntad de su amo. Sin embargo, al ver que no había razones suficientes para una acusación contra él, resolvió suplir él mismo aquella carencia. Así, se dirigió a los inquisidores, y les dio informes acerca de varios particulares, no solo acerca de Molinos, sino también de Petrucci, siendo los dos, junto con varios de sus amigos, entregados a la Inquisición. Cuando fueron hechos comparecer delante de los inquisidores, lo que tuvo lugar al comienzo del año 1684, Petrucci respondió a las preguntas que se le formularon con tanta prudencia y templanza que pronto lo dejaron suelto, y aunque el interrogatorio de Molinos fue mucho más largo, se esperaba de manera generalizada que sería también soltado, pero no fue así. Aunque los inquisidores no disponían de ninguna acusación justa contra él, sin embargo extremaron todos los cuidados por encontrarlo culpable de herejía. Primero objetaron a que tuviera correspondencia con diferentes partes de Europa, pero fue absuelto de esto, por cuanto no pudieron convenir en criminal el contenido de aquella correspondencia. Luego dirigieron su atención a algunos papeles sospechosos hallados en su cámara, pero Molinos explicó de manera tan clara el significado de los mismos que no pudieron ser empleados en contra suya. Por último, el cardenal de Estrées, después de mostrar la orden que le había enviado el rey de Francia para perseguir a Molinos, dijo que podía demostrar más de lo necesario contra él para convencerlos de que era culpable de herejía. Para ello, pervirtió el significado de algunos pasajes en los libros y papeles de Molinos, y relató muchas circunstancias falsas y agravantes relativas al preso. Reconoció que había vivido con él bajo la apariencia de una amistad, pero dijo que esto solo había tenido como objeto descubrir sus principios e intenciones, que los había hallado malos en su naturaleza, y que de ellos debían derivarse consecuencias peligrosas, pero, a fin de dejarlo totalmente a descubierto, había asentido a diversas cosas que en realidad detestaba en su corazón, que por estos medios entró en el secreto de Molinos, pero decidió no tomar acción alguna hasta que surgiera una oportunidad apropiada para aplastarlo a él y a sus seguidores. Como consecuencia de la evidencia de Estrées, Molinos fue estrechamente confinado por la Inquisición, donde prosiguió durante algún tiempo en el que todo se mantuvo en paz, y sus seguidores prosiguieron con su método sin interrupción. Pero repentinamente los jesuitas decidieron extirparlos, y se desató una tormenta extremadamente violenta. El conde Vespiniani y su esposa, don Paulo Rocci, confesor de la familia Borghese, y algunos de su familia, fueron con algunos otros, en total 70 personas, prendidos por la Inquisición, entre ellos había algunos altamente estimados por su erudición y piedad. La acusación presentada contra el clero era el de su descuido en decir el breviario, al resto se les acusaba de ir a comunión sin asistir primero a confesión. En una palabra, se argumentaba que negligían todas las partes exteriores de la religión, dándose enteramente a la soledad y a la oración interior. La condesa Vespiniani se comportó de una manera muy desacostumbrada en su interrogatorio ante los inquisidores.
Les dijo que ella jamás había revelado su método de devoción a ningún mortal más que a su confesor, y que era imposible que ellos lo supieran sin que él les hubiera revelado el secreto, que por ello mismo ya era hora de dejar de ir a confesión, si los sacerdotes la empleaban para esto, para descubrir a otros los más secretos pensamientos que se les revelaban, y que ella, desde ahora en adelante, solo se confesaría a Dios. Por causa de este animoso discurso, y por el gran tumulto causado por causa de la situación de la condesa, los inquisidores juzgaron más prudente liberarla a ella y a su marido, para que el pueblo no se amotinara, y para que lo que ella decía no fuera a aminorar el crédito de la confesión. Ambos, pues, fueron liberados, pero quedando obligados a comparecer siempre que fueran llamados. Además de los ya mencionados, tal era el aborrecimiento de los jesuitas contra los quietistas, que en el periodo de un mes más de 200 personas fueron apresadas por la Inquisición, y este método de devoción que había sido considerado en Italia como el más elevado al que los mortales pudieran aspirar, fue considerado herético, y sus principales promotores encerrados en míseras mazmorras. A fin de extirpar el quietismo, si fuera posible, los inquisidores enviaron una carta circular al cardenal Cibo, como ministro principal, para que la dispersara por toda Italia. Iba dirigida a todos los prelados, y les informaba de que, por cuanto había muchas escuelas y fraternidades establecidas en muchos lugares de Italia en las que algunas personas, bajo la pretensión de conducir a la gente en los caminos del espíritu, y a la oración apacible, instilaban en ellos muchas abominables herejías, se daba por ello orden estricta de disolver tales sociedades, y para obligar al guía espiritual a que andara por los caminos conocidos, y en particular, a que tuvieran cuidado de que no se permitiera a nadie de esta clase que dirigiera convento alguno de monjas. También se dieron órdenes semejantes de proceder por vía judicial contra aquellos que fueran hallados culpables de estos abominables errores. Después de esto se llevó a cabo una estricta indagación en todos los conventos de monjas de Roma, donde se descubrió que la mayor parte de sus directores y confesores estaban entregados a este nuevo método. Se descubrió que los carmelitas, las monjas de la Concepción y las de varios otros conventos estaban totalmente entregadas a la oración y a la contemplación, y que en lugar de emplear el rosario y las otras devociones a los santos o a las imágenes, estaban en mucha soledad, y a menudo en el ejercicio de la oración mental, y al preguntárseles por qué habían dejado de lado el uso de sus rosarios de sus antiguas formas de devoción, la respuesta que dieron fue que así las habían aconsejado sus directores. La Inquisición, con esta información, ordenó que todos los libros escritos en la misma tendencia que los de Molinos y Petrucci les fueran quitados, y que se las obligara a volver a sus formas anteriores de devoción. La carta circular enviada al cardenal Cibo no produjo grandes efectos, porque la mayoría de los obispos italianos estaban inclinados en favor del método de Molinos. El propósito era que esta orden, así como las otras de la Inquisición, fuera mantenida en secreto, pero a pesar de todos sus cuidados se imprimieron copias de la misma, y fueron dispersadas por la mayor parte de las principales ciudades de Italia. Esto causó mucha desazón a los inquisidores, que empleaban todos los métodos que podían para ocultar sus procedimientos a los ojos del mundo. Ellos acusaron al cardenal, acusándolo de ser la causa de ello, pero él les devolvió la acusación, y su secretario les dio la culpa a ambas partes. Durante estos sucesos, Molinos sufrió grandes indignidades de parte de los oficiales de la Inquisición, y el único consuelo que recibió fue recibir en ocasiones las visitas del padre Petrucci. Aunque había tenido la mayor reputación en Roma durante algunos años, ahora era tan menospreciado como antes había sido admirado, y era en general considerado como uno de los peores herejes. Habiendo abjurado la mayor parte de los seguidores de Molinos que habían sido apresados por la Inquisición, fueron liberados. Pero una suerte más dura aguardaba a Molinos, el líder de ellos. Después de haber pasado un tiempo considerable en la cárcel, fue finalmente hecho comparecer ante los inquisidores, para que diera cuenta de varias cuestiones que se aducían contra el envase de sus escritos. Tan pronto como apareció ante el tribunal, le pusieron una cadena alrededor de su cuerpo, y un cirio en una mano, y luego 2 frailes leyeron en voz alta los artículos de acusación. Molinos respondió a cada uno de ellos con gran firmeza y resolución, y a pesar de que sus argumentos deshacían totalmente el sentido de las acusaciones, fue hallado culpable de herejía, y condenado a cadena perpetua. Cuando dejó el tribunal iba acompañado por un sacerdote que le había dado las mayores muestras de respeto. Al llegar a la cárcel entró serenamente en la celda que le había sido asignada. Al despedirse del sacerdote, se dirigió así a él: «Adiós, padre, ya nos volveremos a ver en el día del juicio, y luego se verá de qué lado está la verdad, si del mío o del vuestro». Durante su encierro fue varias veces torturado de la manera más cruel, hasta que, finalmente, la dureza de los castigos venció a su fortaleza, acabando con su existencia. La muerte de Molinos causó tal impresión sobre sus seguidores que la mayoría de ellos abjuraron de su método, y, por la persistencia de los jesuitas, el quietismo fue totalmente extirpado del país.